Hola, en este video abordaremos el cálculo de pH al equilibrio en disoluciones acuosas. El tema lo vamos a abordar desde tres metodologías complementarias, un tanto distintas. Entonces, como tema principal, tenemos el cálculo de pH en disolución acuosa. Como primer método, revisaremos el llamado método exacto, o como en algunos libros norteamericanos se conoce como el tratamiento sistemático del equilibrio. Este método consiste básicamente en construir un sistema de ecuaciones para el sistema de estudio. Estas ecuaciones normalmente son el balance de materia del sistema, el balance de electroneutralidad y las condiciones de equilibrio que debe cumplir el sistema, que normalmente nosotros utilizamos las constantes de equilibrio. Entonces construimos el sistema de ecuaciones con los balances de materia necesarios, el balance de electroneutralidad y las constantes de equilibrio que estén asociados al sistema de estudio. Entonces, si tenemos un sistema un tanto complejo, puede llegar a ser de alguna forma complicado tratar de resolver el sistema de ecuaciones, y en algunos casos nos lleva también al uso de métodos numéricos o ya computacional, programar un poquito para poder resolver el sistema. Revisaremos algunos casos sencillos nada más que podamos hacer todavía en el pizarrón, y ese será el primer método que veamos. Como segundo método, revisaremos el llamado método de los polinomios aproximados. Normalmente este método es derivado de la ecuación de Charlotte. Es decir, básicamente del primer método, que es tomando en cuenta todas las especies que están involucradas en la disolución para hacer resolución del sistema de ecuaciones. En este caso, dependiendo del sistema que tengamos, hacemos con el conocimiento químico que tenemos aproximaciones sobre estas ecuaciones para llegar a unas ecuaciones mucho más sencillas de utilizar, sin necesidad de resolver muchas veces un sistema de ecuaciones tan grande como en algunos ejercicios o en algunos sistemas se puede dar. Es la reducción de los polinomios, básicamente, para poder trabajarlo de una forma más sencilla y con, claro, validez, bien pensado para ciertos sistemas. Como tercer método, revisaremos los llamados diagramas logarítmicos de concentración. Estos diagramas logarítmicos de concentración son muy útiles, ya que es a partir de un método gráfico podemos hacer cálculo de concentraciones de equilibrio, y una vez que se le toma práctica al trazo de estos diagramas, es muy rápido y muy sencillo de utilizar en algunos casos. Estos diagramas logarítmicos de concentración se han utilizado ya desde hace bastante tiempo, y estos autores, Bjerg, Ullander y Heck, a este último también, este tipo de diagramas se pueden encontrar también en la literatura como diagramas de Heck. Son bastante útiles, como ya mencioné, para el cálculo de, en este caso, pH al equilibrio, y también abordaremos cómo se trazan y qué información se puede obtener de este tipo de diagramas.
Ok, comenzamos con el método exacto, como ya mencioné, o también llamado tratamiento sistemático del equilibrio. Básicamente lo que hay que construir son ecuaciones algebraicas independientes y que las podemos dividir en estos tres casos: el balance o balances de materia del sistema, el balance de electroneutralidad del sistema y las condiciones de equilibrio químico que debe cumplir el mismo. Para abordar y explorar un poco cada uno de los tres métodos, tomaremos como ejemplo un caso sencillo. En este caso elegí el sistema del ácido fuerte y tomaremos como ejemplo particular el ácido clorhídrico. Lo primero que tenemos que hacer es proponer cuáles son las reacciones que están involucradas en un sistema como este, es decir, es una disolución acuosa de ácido clorhídrico. Entonces, como sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se va a disociar completamente en protón y en el ion cloruro. Y la otra reacción que siempre está presente cuando tenemos una disolución acuosa es la reacción de autoionización del agua. ¿De acuerdo? Tenemos esas dos reacciones. Vamos a establecer nuestras ecuaciones algebraicas linealmente independientes. Primero tenemos el balance de materia. ¿Qué balance de materia podemos inferir en un caso como este? Pues básicamente de la concentración analítica total que yo tengo de ácido clorhídrico en esa disolución, en todo momento esta va a ser igual a la concentración del ion cloruro al equilibrio, porque el ion cloruro no está interaccionando realmente con ninguna de las otras especies que se encuentran ahí, simplemente está solvatado, actúa como un ion espectador. Ese es el balance de materia que puedo cumplir en este caso, es decir, una concentración que puedo establecer y relacionar con una concentración analítica total. Después vamos a escribir el balance de electroneutralidad. Este balance de electroneutralidad parte del principio de que macroscópicamente la disolución debe ser eléctricamente neutra. Esto significa que las cargas equivalentes de los iones positivos debe ser igual a las cargas equivalentes de los iones negativos para que al final esta disolución sea eléctricamente neutra. Entonces necesitamos en este caso colocar al único catión que tenemos en esa disolución, que es el protón, y esta concentración debe ser igual a la suma de las concentraciones de ambos iones negativos, en este caso aniones, hidróxido y cloruro. Las condiciones de equilibrio que debe cumplir este sistema, como había mencionado antes, son las constantes de equilibrio que están involucradas en estas reacciones. En este caso, como ya sabemos, un ácido fuerte no tiene una constante de acidez realmente en el agua, es decir, se nivela, ¿de acuerdo? Para formar el ácido más fuerte que existe en una disolución acuosa. Por lo tanto, la única constante de equilibrio de la cual sí contamos es la de autoionización del agua. Entonces, las condiciones de equilibrio que tenemos aquí se deben cumplir a través de esta constante. Entonces, si nos fijamos realmente cuáles son las incógnitas que tenemos en un sistema como este, pues tenemos la concentración del protón, la concentración del cloruro y la concentración del hidróxido. Entonces, si tenemos tres incógnitas, aunque realmente estas dos están relacionadas a través de la KW, pero si decimos que tenemos tres incógnitas, 1, 2,
3 porque esta sabemos que no existe en agua como HCl, está totalmente disociado, solo tenemos 3 incógnitas. Necesito al menos 3 ecuaciones para poder llegar a una resolución. Y entonces tengo 1, 2 y 3 ecuaciones para poder resolver el sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es llegar a una forma matemática que me permita hacerlo. Entonces, para obtener la forma matemática que necesitamos, que antes de plantearla, vamos a pensar un poco cómo debe ser esta ecuación. Entonces, recordando cuáles son las incógnitas que tenemos: cloruro, protón, concentración de cloruro, concentración de protón y concentración de hidróxido. La de concentración de protón y de hidróxido están relacionadas a través de la KW, es decir, una vez que conozco una, conozco la otra a través de esta relación, por lo que realmente podríamos pensar que tengo solo 2 incógnitas. Por lo tanto, si tengo solo 2 incógnitas, la ecuación a la cual debo llegar pues debe ser una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Para llegar a esta ecuación cuadrática, pues existen diferentes métodos algebraicos para hacerlo, pero lo que yo les recomiendo es que sustituyan todas las ecuaciones que ustedes tengan que vayan reordenando en el balance de electroneutralidad. Entonces vamos a sustituir todo en función de ¿quién? Pues en función de la concentración del protón, porque lo que nos interesa, el parámetro que nos interesa determinar es el pH, que es el cologaritmo de la concentración de esta especie. Entonces, sustituyendo en el balance de electroneutralidad, tengo del lado izquierdo de la igualdad solo la concentración de protón, que es la que estoy buscando. La concentración de cloruro la sustituyo del balance de materia como la concentración analítica total de ese ácido, y la concentración de hidróxido la sustituyo de la KW. Entonces esto me quedaría más KW entre la concentración de protón. Lo que voy a hacer es multiplicar toda esta ecuación por la concentración de protón. Y el resultado que obtengo es entonces que es la concentración de protón al cuadrado igual a la concentración analítica total de ácido clorhídrico por la concentración de protón más KW. Vamos a reordenar esta ecuación para la forma clásica ax cuadrada más bx más c igual a 0. Y entonces, reordenando, tengo que la concentración de protón al cuadrado menos la concentración analítica total de ácido clorhídrico o de ácido fuerte por la concentración de protón menos KW es igual a 0. Y esta es la ecuación que me va a permitir obtener la concentración de protón al equilibrio. Y una vez que obtenga esa concentración de protón al equilibrio, aplico el cologaritmo y entonces ya puedo obtener el pH de equilibrio de esa disolución. Continuando con el mismo caso del ácido fuerte, vamos a estudiar el método 2, que es el método aproximado. Entonces, si recordamos las ecuaciones que acabamos de utilizar, tenemos balance de materia y el balance de electroneutralidad. ¿Cuál es la aproximación que podemos utilizar en este sistema? Si observamos el balance de electroneutralidad y nosotros sabemos que la disolución debe tener un pH ácido porque es un ácido el que estamos utilizando, entonces la concentración de hidróxidos debe ser baja. Y entonces la aproximación que vamos a tomar es que la concentración de hidróxidos debe ser bastante más pequeña que la concentración de cloruros. ¿Por qué? Porque si la disolución es de un ácido, que en este caso es un ácido fuerte que se disocia completamente, que tendremos un pH ácido, pues
básicamente la contribución que le va a otorgar el agua a la concentración de protón, podemos suponer en nuestra aproximación que va a ser muy pequeña y por lo tanto esto también se debe de cumplir. Si tomamos esto como aproximación y reescribimos el balance de electroneutralidad utilizando esta aproximación, ¿a qué llegamos? Pues que básicamente la concentración de protón al equilibrio y la concentración de cloruro al equilibrio deben ser las mismas. Misma conclusión que llegamos si solo tomamos en cuenta esta reacción y nos olvidamos un tanto de la autoionización del agua. Es decir, si nosotros al inicio sabemos que tenemos una concentración analítica total de ácido clorhídrico, al equilibrio sabemos que esto básicamente vale 0. Para la concentración de protón y cloruro, pues debe ser la misma concentración, que es a lo mismo que estamos llegando utilizando esta aproximación. Y entonces sustituimos el balance de materia en el balance de electroneutralidad, llegando a que la concentración de protón al equilibrio debe ser igual a la concentración analítica total de ácido clorhídrico. Entonces, al tener ya esta relación y aplicándole el cologaritmo, obtenemos esta relación, que el cologaritmo de la concentración de protón, que es igual al pH, es igual a el cologaritmo de la concentración analítica total de ácido clorhídrico, que es normalmente la ecuación que utilizamos para calcular el pH de ácidos fuertes. Aunque, obviamente, al ser un método aproximado, tiene límites de aplicación. Por ejemplo, si utilizamos rápidamente esta ecuación para calcular el pH de ácido clorhídrico 1 molar, el cologaritmo de 1 pues es 0 y el pH que obtenemos es 0. Si calculamos el pH de una concentración cuya de analítica total de ácido clorhídrico sea de 10 a la menos 4 molar, pues el pH debe ser de 4. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si queremos calcular el pH de una disolución de ácido clorhídrico 10 a la menos 9 molar, 10 a la menos 8 molar? Pues no puede ser ni 9 ni 8, porque eso es un pH básico y tenemos una disolución de un ácido. Entonces, ¿cuál es el límite para esta aproximación? ¿Qué sucede cuando tengo una concentración tan diluida? Pues entonces, en este caso, utilizamos el método anterior, la ecuación cuadrática, que no tiene aproximaciones y entonces me va a dar un resultado mucho más parecido a lo que se debe observar experimentalmente. ¿Hasta qué punto podemos pensar es válida la aproximación que estamos haciendo? Podemos hacer una gráfica de cómo cambia el pH en función del cologaritmo de la concentración de ácido clorhídrico, tomando en cuenta ambos métodos que hemos visto hasta ahora. Entonces, el método 2, cuando hicimos la aproximación, al graficarlo contra estos ejes, básicamente es una recta de pendiente 1, que es la verde que tenemos aquí, donde independientemente del valor de la concentración de ácido clorhídrico, pues sigue la misma tendencia. Entonces, aquí podríamos tener el ejemplo, por ejemplo, que si tenemos una concentración de ácido clorhídrico 10 a la menos 9 molar, pues leeríamos aquí alrededor de un pH de 9, por ejemplo, que ya es un pH básico que ya dijimos que no puede ser. ¿Cuál es el comportamiento real? Si lo pensamos un poco, mientras más diluido esté el ácido clorhídrico, más peso va a tener la autoionización del agua sobre el pH del medio. Entonces se debe de aproximar mientras más diluido esté el ácido clorhídrico al pH del agua pura, que es 7. Entonces, utilizando la ecuación 1 y después calculando el pH para cada punto, podemos obtener una gráfica que se asemeja a esto. Es decir, se aproxima cada vez más, mientras más diluido esté el ácido, al pH de 7, que es algo que sí se observaría experimentalmente
no esto, a concentraciones diluidas. Entonces, ¿hasta qué punto se puede utilizar la ecuación aproximada? Pues la podemos utilizar sin ningún problema hasta una concentración de 10 a la menos 6 mol por litro a la menos 1 de ácido clorhídrico, porque básicamente a partir o en este punto el porcentaje de error que tenemos entre calcularlo con la ecuación 1 o con la ecuación 2 está cercano al 1%, que todavía podemos dar como aceptable en ciertas aplicaciones. Entonces, con toda tranquilidad, si tenemos una concentración mayor a 10 a la menos 6 molar, utilizar la ecuación aproximada, que es mucho más sencilla de utilizar que la ecuación 1. Pero si tenemos una concentración analítica total de ácido clorhídrico menor a 10 a la menos 6, entonces si quiero tener un resultado confiable, un cálculo confiable, pues necesito resolver la ecuación cuadrática y después aplicar el cologaritmo a esta variable. Para el último método, que son los diagramas logarítmicos de concentración o diagramas de Hegel. Ya tracé el diagrama. Estos diagramas básicamente lo que son es un gráfico de pH contra el logaritmo de la concentración de una especie. En pueden haber muchas especies en un mismo diagrama. Podemos simbolizarlo así con un subíndice I, de que pues es la concentración de las especies que están representadas ahí. Este diagrama logarítmico de concentración se construye de la siguiente forma. Primero, este valor máximo de concentración que tenemos aquí, pues en química analítica es muy raro trabajar con concentraciones superiores a 1 molar. El logaritmo de 1 es 0, por eso comienzo de aquí, hacia concentraciones menores a 1 molar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso trabajamos en este cuadrante. ¿De acuerdo? ¿De dónde salen estas líneas que están pintadas aquí? Pues una nace de la definición de pH, que ya conocemos, pH igual a cologaritmo de la concentración de H+. En esta gráfica nos fijamos que esta ecuación es una recta con ordenada al origen de 0 y pendiente de menos 1, que es la que representa esta recta. Esta pendiente es de menos 1. Y quise incluir en este mismo diagrama de una vez la recta que correspondería en este caso a una base, la base más fuerte que existe en el agua, que es el hidróxido. Entonces nosotros sabemos que Kw es igual al producto de, en este caso es igual a 10 a la menos 14, y que por definición es igual al producto de la concentración de protón por la de hidróxido, y si lo vemos en la escala cologarítmica, pH más pH debe ser igual a 14. Si de aquí despejamos el logaritmo de la concentración positivo, ¿no?, más el logaritmo de la concentración de OH menos, obtenemos esta ecuación, pH menos 14. En este gráfico, fíjense que la pendiente vale más 1 y la ordenada al origen menos 14. Menos 14, y esta pendiente debe valer más 1. Y estas líneas nos van a servir de referencia para construir diagramas de otro tipo de ácidos. Pero ¿cómo podemos utilizarlo para calcular pH de equilibrio? Bueno, pues por ejemplo, si yo tuviera una disolución de ácido clorhídrico con una concentración analítica total de 10 a la menos 3, entonces, ¿cómo puedo calcular yo el pH con este diagrama? Bueno, pues me sitúo en el logaritmo de esta concentración. El logaritmo de 10 a la menos 3 es igual a menos 3, que estaría situado yo en este punto.
Y entonces en este punto veo dónde se cruza con la función del logaritmo de la concentración de H+, que es lo que yo quiero obtener. ¿De acuerdo? Y entonces leo en mi eje de las X el pH al cual corresponde, que en este caso vemos que es un pH de 3. Que es lo mismo que obtendríamos con la ecuación aproximada del método 2 que ya vimos. Ok. ¿Qué sucede ahora si tuviera una concentración muy baja? Es decir, ahora supongamos que la concentración que tengo ya no es 10 a la menos 3, que fuera una concentración muy pequeña. Entonces hablemos de una concentración 10 a la menos 8, por ejemplo. Si tenemos una concentración de 10 a la menos 8 formal, al aplicar el logaritmo a 10 a la menos 8, obtenemos que el logaritmo de 10 a la menos 8 es igual a menos 8. Y estaríamos situados en este punto. ¿Y aquí qué pasa? De esta línea de referencia, ¿qué es lo que tengo que buscar? Fijémonos que estas dos rectas que aparecen aquí surgen ¿de dónde? Surgen de esta relación. ¿De acuerdo? Entonces, estas corresponden de alguna forma al agua, están relacionadas con el disolvente. Entonces, si yo tengo un ácido clorhídrico que tiene una concentración muy baja, estaría por acá, ¿quién está imponiendo realmente el pH de la disolución? Ya no es el ácido clorhídrico, ya lo sabemos, es el agua. Entonces, ¿cuál es el pH de equilibrio de un sistema como este? Pues entonces, como el ácido clorhídrico está tan diluido, debe seguir esta relación. ¿Y cómo sigo esta relación aquí? Bueno, pues lo que yo sé es que estas concentraciones deben de ser las mismas, porque lo único que tengo, o lo que puedo yo suponer, es que lo único que tengo es agua pura, porque el clorhídrico está tan en baja concentración que no le va a afectar, que esta concentración debe ser igual a esta concentración de protón, debe ser igual a concentración de hidróxido. ¿Y dónde se cumple esa relación? Pues esa relación se cumple cuando también el logaritmo de la concentración de protón y el logaritmo de la concentración de hidróxido sean iguales. ¿Dónde se cumple eso? Pues justo en este cruce. ¿Y a qué pH corresponde este cruce? Pues debe corresponder al pH de 7. Espero que les haya quedado un poco claro cómo es que se construyen los diagramas logarítmicos de concentración. Este podremos decir que es el base, el más sencillo para todo lo demás. En videos siguientes construiremos más diagramas con más detalles, pero por este video es todo. Y nada más para terminar, quiero mandarle un saludo a Luis Huerta, que me dijo que le enviara un saludo, un exalumno ahí de la facultad. Bueno, pues nos vemos en el siguiente.